Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Ya vamos a continuar en nuestro estudio sobre los mandamientos de Dios. Hemos hablado en el parte 1 sobre los mandamientos de Dios y la ley, o sea, los mandamientos de Moisés, y cómo Dios dio mandamientos a Moisés para la gente de Israel. Y la semana anterior era el parte 2 en que hemos hablado de los mandamientos de Dios y Jesús y cómo Dios dio en su ministerio aquí en la tierra, mientras que Él estaba aquí por 3 años y medio, mandamientos a la gente de Israel. Y hoy vamos a hablar de los mandamientos de Dios, parte 3. Vamos a hablar del apóstol Pablo y cómo Dios dio al apóstol Pablo algunos mandamientos. Y los mandamientos de Dios para nosotros hoy en día son los mandamientos dados de Jesús a Pablo, a nosotros, la iglesia. Ahorita voy a pausar, voy a poner una pausa aquí, porque tengo que poner mucha información aquí, y voy a regresar después con la información, y de ahí vamos a comenzar. Pero primero quiero que buscas conmigo 1 de Corintios 14, versículo 37. Vamos a leer de 1 de Corintios 14 y versículo 37. Ya regreso, después de una pausa, con todo aquí escrito para continuar. Ok, aquí estamos. Y como puedes ver, he puesto muchas cosas aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos que estudiar hoy. Y quiero que recuerdas que la última vez que hemos estudiado, estamos estudiando de la ley de Moisés y cómo habían 10 mandamientos, hemos hablado de eso. Y los mandamientos de Jesús, y yo puse más o menos los mandamientos de Jesús, no sé por qué puse solo 10, pero puse 10 de los mandamientos de Jesús. Hoy vamos a hablar de los mandamientos de Pablo. Pero la cosa bien importante que quiero que entiendas es que nosotros estamos mirando a los mandamientos de ¿quién? De Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo. Jesús es Dios. Y era Dios que dio la ley a Moisés. Dio esto a los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces era para la nación de Israel. Ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo de la gracia. Pero como hemos hablado, la ley era dado en su dispensación, en su tiempo a Israel. Llegó Jesucristo y Jesucristo dio estos mandamientos. Y Jesucristo dijo que era para Israel. No sé si recuerdas, pero en el estudio mostré los versículos en que Jesucristo dijo, mire, yo vengo solo a las ovejas perdidas de Israel. Yo no vengo a nadie más sino a Israel. Y lo que predicó Jesús era sobre el reino. Entonces lo que predicó Jesús, predicó a Israel, a los judíos. Predicando Jesucristo a judíos. Hoy vamos a hablar de Pablo, el apóstol Pablo. ¿Y sabes qué? Pablo nos dice que Jesucristo mismo dio a él los mandamientos que él enseña a nosotros hoy en día. Y los mandamientos de Pablo vienen directamente de Jesús. ¿Pero para quién? Para la iglesia. Quiero que entiendas que este estudio sobre los mandamientos de Dios es un estudio de diferentes dispensaciones y de diferentes tiempos en que Dios dio mandamientos. Primero dio Dios mandamientos a Moisés para la gente de Israel. Esto es pasado. Esto ya pasó. Ya no somos o estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. La ley terminó con Jesús. Pablo dice que Cristo es el fin de la ley para todos que creen. La ley ya no. Estamos bajo la ley. Ya no es para nosotros hoy en día. Eran los mandamientos de Dios para Israel en aquel entonces. Vino Jesucristo
Y Jesucristo habló del reino. Y lo que Cristo mandó está ya pasado. Lo que Jesucristo predicó. Jesucristo dijo, esto es para los judíos, para el reino. Entonces ya habló a ellos mientras que él estaba en la tierra de cosas en su vida cuando él vivía, pero también de cosas futuras. ¿Sabes por qué? Porque aquí está el reino. Los mandamientos que dio Jesucristo a Israel, mucho aplica a esto. Quería Jesús comenzar su reino aquí, pero Israel rechazó a ellos. Entonces, todo esto de aquí hacia aquí es para judíos. Y todo esto también de aquí hacia aquí es para judíos. Entonces, lo que predicó Jesús en su ministerio, mientras que él vivía aquí en la tierra, estaba predicando a judíos sobre el reino. Rechazaron a él. Pero todavía estos mandamientos aplicarán al reino cuando sí viene el reino. Entonces lo que miramos aquí, en este tiempo de Pablo, solo todo esto es de gentiles o de la iglesia. La iglesia. Entonces los mandamientos que Pablo da son mandamientos de Jesús para la iglesia. Y son mandamientos para nosotros hoy en día en nuestra dispensación en que estamos ahora mismo. Quiero que entiendas bien esto. Sin embargo, muchos no entienden. Qué triste que no entienden. Los mandamientos de Dios. Antes fueron los 10 mandamientos y aún más los libros de Moisés. Siempre escribo Moisés en inglés, perdón. Moisés. ¿Ok? Moisés, y lleva acento. Pero la ley era en el Antiguo Testamento para Israel. Ya no estamos bajo la ley. Entonces Cristo vino, dio otros mandamientos para su entonces a Israel y para lo que va a pasar en el reino. Pero Israel rechazó a su Mesías, entonces Jesucristo tenía que escoger a otro, Pablo, y decir a Pablo, Pablo, a usted, a ti, a vosotros doy los mandamientos para la iglesia. Y esto es la dispensación en que estamos hoy en día, la dispensación de la gracia o la iglesia, y estamos bajo el ministerio del apóstol Pablo, no de Jesús, no de Moisés. En internet hay un video en inglés en que alguien habla muy malo en contra de Roberto Breaker. Y ellos toman mis videos y ponen a mí diciendo, estamos bajo el ministerio de Pablo, no de Jesús. Y ellos dicen que Roberto Breaker es un malvado porque él está en contra de Jesús. En ninguna manera. Lo que voy a enseñar hoy es lo que la Biblia enseña. Ya no estamos bajo el ministerio de Jesús hoy en día. Estamos bajo el ministerio de Pablo. Sin embargo, esto no significa que no queremos nada que hacer con Jesús. Jesús mismo dio estos mandamientos a Pablo. Entonces, para seguir a Jesús hoy, necesitamos seguir a Pablo, porque Jesús dio a Pablo los mandamientos de hoy. Ya no puedo seguir a Jesús siguiendo a lo que Él mandó en su ministerio. ¿Sabes por qué? Una de las cosas que dijo Él era sacar su ojo derecho. Ya no voy a hacer esto. Cortar su mano derecha. No puedo hacer eso. Eso era algo que Él dijo a ellos que deberían hacer cuando entran en el reino. Si andan mal, es mejor que hacen esto que dan cuenta a Dios. ¿Me entiendes? Pero ahora bajo de la gracia ya no quitamos los ojos. ¿Me entiendes? Ahora, entonces ya hoy los mandamientos de Dios para esta dispensación, la iglesia, son los mandamientos que Dios dio a Pablo. Y lo que vamos a aprender es que algunos que Jesús dio a Pablo, sí son iguales que algunos de estos, pero no todos. Y esto es que quiero enseñar bien para que puedas entender. Vamos a comenzar en 1 Corintios 14,
37. Tengo bastante versículos. Entonces, cuando le digo, voy a buscar este versículo, vamos a este versículo, quizás tienes que pausar, ¿verdad? Para que puedas hallar el versículo, porque tengo muchos versículos. Vamos a 1 Corintios 14, versículo 37. El apóstol Pablo dice, si alguno, a su parecer, es profeta o espiritual, reconozca que las cosas que yo os escribo son mandamientos del Señor. El apóstol Pablo dice, mire, todo lo que escribo yo en Romanos hasta Filemón, incluyendo Hebreos, no son mis mandamientos. Son mandamientos que Jesucristo me dio. Algunos hoy en día, y he escuchado de muchos, algunos supuestamente hoy en día dicen que supuestamente son cristianos, dicen que son ministros o pastores o algo así, y muchos dicen, nosotros no queremos nada que hacer con Pablo. Y he escuchado de muchos correos electrónicos, llamadas de gente diciendo, Don Roberto, voy a una iglesia, y en esta iglesia donde voy, nunca mencionan a Pablo, ni dicen nada del apóstol Pablo. Solo predican de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o predican de la ley, y nada quieren escuchar de Pablo. ¿Por qué? Y yo siempre digo, no sé, es porque ellos no leen toda la Biblia, son equivocados y pierden mucho, porque Jesús mismo dio otros mandamientos a Pablo. Y si tú no vas a Pablo, tú vas a quedar sin muchos de los mandamientos que son dados para nosotros hoy en día. Es muy triste que hay gente que dice que son cristianos, pero ellos no vienen a Pablo. Jesucristo escogió a Pablo y Él dio a Pablo mandamientos. Y hoy vamos a ver a los mandamientos de Pablo, los cuales son los mandamientos de Dios. Porque hemos leído aquí que Él dice, los mandamientos que yo escribo, Pablo hablando, son del Señor Jesús. Muchos hoy en día rechazan a Pablo. Y como le digo, recibo muchos correos electrónicos de gente que dicen, ¿por qué mi iglesia no quiere nada que hacer con Pablo? Y yo digo, no sé, quizás es tiempo salir de su iglesia. Porque Pablo es nuestro apóstol hoy en día, Romanos 11:13 dice. Y Jesús habla a nosotros hoy en día por medio de Pablo. Ha revelado a Pablo a la doctrina de la iglesia. Y es por Pablo que recibimos los mandamientos de Dios para nosotros hoy en día. Romanos capítulo 15, Pablo explica la diferencia entre Jesús y a Pablo. Romanos 15, versículo 8, dice así. Romanos 15, 8 dice, digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios. ¿Qué es la circuncisión? Los bajo la circuncisión son los de la ley de Moisés. Jesucristo, su ministerio era solo para judíos, la circuncisión. Y sigue ahí diciendo que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesucristo mismo dijo, yo vengo solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora el versículo 16 es el contraste. Aquí dice el apóstol Pablo su ministerio. Romanos 15, 16 dice, para que sea yo ministro de Jesucristo. ¿De quién? De Jesús. Entonces Pablo es de Jesucristo. Ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificado por el Espíritu Santo. Pablo dijo, yo más a gentiles, Jesucristo a los judíos. Y él dice que Jesús me dio el evangelio que salva a los gentiles. Usualmente doy el evangelio al fin, ¿verdad?, de mis videos. Pero nosotros recibimos una llamada el otro día y uno diciendo, Don Roberto, ¿sabes qué? Todos sus mensajes son muy buenos, solo una cosa que no me gusta. Ok, ¿qué es? Es que da el evangelio al fin. Mejor que das el evangelio al principio, me dicen. Entonces hoy voy a poner primero el evangelio. El evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4.
esto es el evangelio que predicó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que esto es el evangelio que Dios dio a él y que Dios mandó a él, Jesús mandó al Pablo predicar este evangelio a los gentiles para que los gentiles pudieran ser salvos. La salvación es por medio de este evangelio. No somos salvos por la ley de Moisés hoy en día. Tampoco somos salvos por seguir a Jesús en su ministerio de la tierra. Porque claramente Jesús dijo que este ministerio solo era un ministerio para judíos, en que yo hablé a ellos sobre el reino. Para ser salvos hoy somos salvos por lo que Jesús reveló a Pablo y mandó a Pablo predicar, lo cual es el evangelio. ¿Entiendes? Esto es muy importante. Y lo que podemos ver es Gálatas. Jesús reveló al apóstol Pablo muchas cosas. Por esto tenemos a Pablo en la Biblia. Y nosotros miramos revelaciones. Revelaciones dado de Jesús a Pablo. Muchos hoy en día dicen, pues si tú sigues a Pablo, no sigues a Jesús. Mentira. La única manera de seguir a Jesucristo hoy en día es seguir a Pablo, porque Pablo dijo, Jesús reveló a mí a lo que es la doctrina y lo que son los mandamientos para nosotros hoy en día. La única manera hoy de seguir de verdad a Jesús es seguir a Pablo, porque Jesús reveló a Pablo muchas cosas. Rápidamente me gustaría enseñarle esto. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 12 hasta 16. Pablo está hablando y dice, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo reveló al apóstol Pablo algo. ¿Qué? Bueno, versículo 11 dice, ese es el evangelio, que es salvación, de salvación. 13, porque ya habéis oído cuál fue mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, como sobremanera perseguía la iglesia de Dios y la asolaba. Mire, Pablo predicó el evangelio y era más misionero a los gentiles. Sin embargo, donde salió a predicar Pablo siempre fue primero a los judíos, para ganar a algunos judíos primero, después a los gentiles. Entonces en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, son ambos judíos y gentiles. Sin embargo, muchos judíos rechazaron a su Mesías y por los 2000 años de la iglesia la mayoría son gentiles. Pablo era más que todo ministro o apóstol a gentiles. Pero hay todavía salvos judíos. Y un judío puede ser salvo hoy, pero tiene que venir por medio de este evangelio. Como dice en Romanos 1:16, al judío primero y también al griego. Pero aquí seguimos leyendo, mire lo que dice. Dice aquí, versículo 15. Mas cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios tenía este plan en su mente, que cuando vengo yo, si los judíos me rechazan, hay un hombre que voy a buscar. Antes que nació, en el vientre de su madre, él dijo, yo voy a usar a este hombre. Si me rechazan la nación de Israel como su Mesías, yo voy a buscar a él y enseñar a él por revelación muchas cosas para que la iglesia, la cual la mayoría es gentil, para que la iglesia pueda tener mi doctrina. Dios reveló la doctrina de la iglesia al apóstol Pablo para nosotros, la iglesia hoy en día. Y por esto leímos versículo 15. Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora versículo 16. ¿Para qué? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. El apóstol Pablo nos dice, Jesucristo reveló a mí muchas cosas. ¿Cuáles son las cosas que reveló? Misterios. Y vamos a hablar un poco de esto. Pero primero vamos a Gálatas 2:2. Gálatas 2:2. Subí empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces el apóstol Pablo dice, mire, Jesús me escogió con un propósito. Llevar este evangelio, el evangelio que Dios me dio a mí, para que todo el mundo pueda escuchar el evangelio y ser salvo. No solamente el evangelio, pero también misterios.
había misterios también que Dios dio al apóstol Pablo. Quiero mostrarle esto. Revelación 16:25. Entonces, si uno evite a Pablo, evite a el que tiene el evangelio de salvación. Entonces, ¿qué están evitando? El camino al cielo. Hay muchos perdidos que dicen que siguen a Jesucristo. Y por no seguir a Pablo, en verdad no siguen a Jesucristo. Pablo dice que Cristo reveló a él la manera de seguir a Jesús. En esta época, en esta dispensación, en este tiempo. Todo es dispensaciones. Ya no estamos bajo la dispensación de la ley en el Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la dispensación del ministerio en la tierra de Jesús. Ya estamos bajo la dispensación de la gracia que es la iglesia. Y estamos bajo el apóstol Pablo y su ministerio. Pero su ministerio es dar los mandamientos de Dios para nosotros hoy. Ya no estamos bajo los mandamientos de Moisés. Ya no estamos bajo estos mandamientos, los cuales fueron dados para judíos. Los mandamientos para nosotros hoy en día son los mandamientos de Jesús, dado a Pablo para la iglesia. Aquí dice Romanos 16:25. Mire lo que Dios reveló. Dice, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio. El versículo 24 es Señor Jesucristo. Entonces Él es el Señor Jesucristo. Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Desde tiempos eternos anteriores, antes que creó todo Dios, había algunos misterios, cosas que no quería revelar a nadie Dios, solo quedó en su mente. Cuando los judíos rechazaban a su Mesías, Jesús dijo, ok, Pablo, véngase, yo te voy a revelar cosas que no dije a nadie. Hasta usted, hasta vosotros voy a revelar. Y este es misterios o doctrina o mandamientos para la iglesia. Para que sepas cosas que nadie sabía antes. Interesante, ¿verdad? Seguimos adelante en Efesios 3:3. En Efesios 3:3 dice que por revelación Él me dio a conocer el misterio. Como antes escribí en breve. ¿Quién? Jesús, versículo 1. Pablo dijo, Jesucristo me dio a mí conocer un ministerio. O un misterio. ¿Cuál era el misterio? Bueno, hay muchos misterios. Yo tengo en YouTube mi enseñanza sobre los 7 misterios en la Santa Biblia. Dios reveló muchos misterios al apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios 13:2. Me gusta lo que dice aquí. Es muy interesante. 1 Corintios 13:2. El apóstol Pablo dice, y si tuviera el don de profecía y entendiese todos los ministerios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de manera que pudiese traspasar las montañas y no tuviera caridad, nada soy. El apóstol Pablo dice, mire, yo tengo esto. Y dice, y yo entiendo los misterios. Pero no solamente dice, yo entiendo los misterios. Él dice, yo entiendo todos los ministerios. El apóstol Pablo dice que hay misterios, siempre digo misterios, que Dios, Jesús, reveló a él. Hay 7 por lo menos. Tú puedes ver mis sermones sobre los 7 misterios en la Biblia. Cosas que Jesucristo reveló solo al apóstol Pablo para que nosotros en la iglesia podemos saber. Entonces Pablo es tan importante porque Dios mostró y enseñó a Pablo algo que él nunca enseñó a nadie antes. Solo al apóstol Pablo. Entonces, si tú evitas a Pablo, si tú quites a Pablo de la Biblia, pues quitas esta doctrina, esta revelación de los misterios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. También Dios reveló al apóstol Pablo los mandamientos de la iglesia. Y hay más mandamientos en los libros de Pablo que en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que Jesús dijo. Aunque que hay 4 libros grandes de Moisés, de la ley, y la ley es más que solo estos 10, Pablo nos da más mandamientos en sus libros de Romanos hasta Filemón.
o hasta Hebreos, de verdad. Y dio muchos mandamientos, los cuales son mandamientos ¿de quién? De Dios. 1 Corintios 4:17 dice: por lo cual os envié a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Uno que era enseñado por Pablo, ganado por Pablo. Y dice que es mi hijo amado, como espiritualmente en el Señor, su hijo, y fiel en el Señor, el cual os recordará de mis caminos, los cuales son en Cristo, como yo enseño en todas partes, en todas las iglesias. El apóstol Pablo dice, mire, las cosas que yo predico, las cosas que yo enseño, no son mis mandamientos, son los mandamientos ¿de quién? De Jesús. Son en Cristo, dice. Mis caminos, los cuales son en Cristo. Segundo de Corintios 2:9. ¿Por qué entonces hay tantas religiones que dicen que son cristianos que no predican a Pablo? Ya no predican todos los mandamientos de Dios. Faltan mucho, porque los mandamientos de Pablo son los mandamientos de Jesús. Segundo de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Aquí leímos, porque también por este fin os escribí a vosotros, para conocer la prueba de vosotros, si sois obedientes en todas las cosas. Está diciendo el apóstol Pablo, ¿me obedeces o no? Porque si estás obedeciendo a mi doctrina, la doctrina de Pablo, estás obedeciendo a Jesús, porque no es mi doctrina, es de Jesús. Entonces Jesús no dio mandamientos en su vida para nosotros en la iglesia, sino que Él estaba hablando a judíos del reino. Los mandamientos para nosotros hoy en la iglesia son los mandamientos dados de Jesús a Pablo. Otra dispensación es. Entonces, si queremos obedecer a Dios y seguir a los mandamientos de Dios hoy, hay que ir a Pablo. Porque allí encontramos dónde están los mandamientos de Dios dados a nosotros en nuestra dispensación. Primero de Tesalonicenses 4:2. Es un buen versículo que muestra lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yo no estoy inventando una doctrina nueva. No, claro que no. Estoy explicando lo que la Biblia enseña. Primero de Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo dijo, porque ya sabes qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. El apóstol Pablo dice, los mandamientos que damos nosotros a la iglesia no son los mandamientos de Pablo, son los mandamientos dados a Pablo por el Señor Jesucristo, que son entonces los mandamientos de Jesús. Nuestros mandamientos hoy en día, en nuestra dispensación, son los mandamientos dados al apóstol Pablo. Ahora, una cosa interesante es que los mandamientos de Pablo, algunos son los mismos mandamientos de aquí y de aquí, pero otros no. Algunas cosas que Jesús dijo a Pablo son de acuerdo con lo que Jesús dijo a Moisés bajo de la ley, pero otros no. Quiero darle un ejemplo para que tú puedas ver. Vamos a Romanos capítulo 13, y esto es muy importante, porque tenemos hoy en día una secta falsa que se llama los séptimo días adventistas. Y ellos quieren decir que hoy en día hay que guardar el sábado. Pero como hemos visto, bajo la ley, el que no guarda el sábado debe morirse, debe ser apedreado. Gracias a Dios, esto no es de hoy. La semana pasada, aunque que estoy un poco enfermo, fui a cazar a aves. Y fui con mi, bueno, ¿cómo se llama el esposo de la, ¿cómo le digo? Mi hermana. La hermana de mi esposa, su marido. Nosotros fuimos juntos, ¿verdad? A buscar aves, y hemos cazado algunos, gracias a Dios. Y era muy frío, y por esto mi garganta otra vez duele en esta semana. Bueno, a veces hago cosas dundas, ¿verdad? Sonzas. Pero estaba muy bien, me gusta. Pero esto era el sábado. Ahora, gracias a Dios, ningún cristiano vino y dijo,
¿trabajaste tú el sábado? Hay que morir y me apedrearon. Gracias a Dios, no. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos aquí en el tiempo de Pablo en que ya no estamos bajo la ley. Y la ley dijo, el que trabaja en el sábado hay que apedrearlo. Voy a Romanos 13 y quiero mostrarle algo. El apóstol Pablo menciona la ley y dice, bajo la iglesia hay algunas partes de la ley que debemos hacer, pero no menciona el sábado. ¿Por qué? Porque es imposible acordar del sábado según la ley, porque la ley dice hay que matar a todos que trabajan en el sábado. Gracias a Dios que no estamos bajo la ley, porque ya vamos a morir todos, porque algunos trabajan en el sábado. ¿Entiendes? Romanos 13, 8 al 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino que os améis unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. Porque esto, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta palabra se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo está dando los mandamientos de Dios y dice estos 5, pero no dice los primeros 5. ¿Por qué? No sé, pero ya no estamos bajo de la ley, pero bajo la gracia en la iglesia. Todavía no quiere Dios que matamos, que adulteramos, que robamos, que mentimos, que codiciamos. Entonces Pablo dio y dijo, los mandamientos son estos 5. Pero no menciona los otros. ¿Por qué? Porque esto, número 4, era con la pena de muerte. Y ya no estamos aquí. Estamos bajo de la gracia. Entonces el apóstol Pablo, algunos de los mandamientos que Dios dio a Pablo, sí, podemos ver que son parte de esto. Pero yo hago esto no porque Moisés dijo, yo no mato, yo no adultero, yo no hago tales cosas porque Pablo me dijo por medio de Jesús. En mi dispensación no hago esto. Pero en ninguna parte dice Pablo y hay que acordarse del sábado. No existe. ¿Por qué? Era de otra dispensación. A ver si me puedes entender. Al contrario, si tú lees el libro de Actos o Hechos, Jesucristo resucitó en el domingo, el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. La última día de la semana es sábado. Y nosotros miramos en el libro de Actos o Hechos, Pablo y los otros apóstoles reuniendo en el primer día de la semana. Deberían ser, ¿qué? Apedreados ellos entonces. Porque ellos no obedecieron al número 4. ¿Por qué no obedecieron al número 4? Porque otros mandamientos de Dios bajo de Pablo. Y no dio Dios a Pablo el mandamiento de guardar el sábado. Era algo en aquel entonces para los judíos. ¿Me entiendes? Pero interesante, Dios dio mandamientos y algunos corresponden. En segundo de Corintios 6, 17, Pablo dice que hay que separarse de los ídolos. ¿Ok? Uno de los de la ley era no hacer imágenes. O tallar en la palabra, los cuales son ídolos. El apóstol Pablo era muy en contra de ídolos. Entonces podemos decir quizás, número 2 también fue dado a nosotros hoy en día. Hay otro que debemos estimar a otros, recordar a otros, amar a otros. Quizás podemos decir también número 5. Pero nunca dice número 4 el apóstol Pablo. Oiga muy bien. Entonces ya no estamos bajo la ley y no estamos bajo de la ley de apedrear a otro que no guarda el sábado. Ahora, mirando ahora a los mandamientos de Jesús. Los mandamientos de Pablo, ¿corresponden algunos con los mandamientos de Jesús? Sí. Sí, por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:15, Pablo dijo, estudia con diligencia, aprobarte a Dios, un obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.
O Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Sin embargo, cuando dijo Jesús esto, solo había el Antiguo Testamento, ni existía el Nuevo. Pablo nos da el mandamiento estudiar todo, el Antiguo y el Nuevo. Entonces podemos decir quizás que esto es más o menos de acuerdo con el mandamiento de Jesús. ¿Seguir a Jesús? No, el apóstol Pablo 3 veces dice, hay que seguir a mí, hay que seguir a mí. Jesús dice, no, hay que seguir a mí. Pablo dice, hay que seguir a mí. Hasta una vez Pablo dice, porque si sigues a mí, estás siguiendo a Jesús. La única manera de seguir a Jesús hoy es seguir a Pablo, según el apóstol Pablo. ¿Ve la diferencia? Y tomar su cruz, bueno, podemos decir que quizás una vez dijo que hay que crucificar la carne, ¿verdad? Pero suena similar lo que dice Pablo. Colosenses 2, 18, 23 habla de humillarse. Debemos ser humildes. Jesús habló de ser humilde. Oiga lo que dice Jesús, dar todo a los pobres. Esto no es un mandamiento que Dios dio a Pablo. Al contrario, dijo Dios por medio del apóstol Pablo que tú puedes dar lo que tú has decidido de tu corazón. No tienes que dar todo a los pobres. Cada semana o cada mes decides tú mismo cuánto quieres dar. Y Dios ama al dador alegre. Ve como no es el mismo de Jesús. No llamar a nadie necio. Jesucristo dice que si tú llamas a otro necio, ya estás rumbo al infierno, dice. Tú puedes ir al infierno por llamar a otro necio. Bueno, leímos a los epístolas de Pablo, y Pablo dice, y aquel necio, si no me equivoco, 2 o 3 veces el apóstol Pablo dice, necio, ¿qué piensas? Oh, insensato, dice. Bueno, ¿va a ir al infierno el apóstol Pablo? No, Jesús estaba diciendo esto del milenio. En el milenio, si uno dice necio a otro, ya puede dar cuenta a Dios en este mismo entonces. Pero hoy en día, aunque que no está bueno llamar a otro necio, si uno lo hace bajo de la gracia, no va al infierno. Pero en Filipenses 2:3 está hablando el apóstol Pablo diciendo que, ¿sabes qué? No está muy bueno. Debemos estimar a otros y no llamarlos malas cosas. Jesucristo dijo, hay que perdonar a otros. ¿Y sabes qué dijo Jesucristo? Tú tienes que perdonar a otros. ¿Hasta cuándo? Dijo Pedro. Hasta 70 por 7 veces. O 490 veces. El apóstol Pablo nunca dice así. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:31 que tú debes siempre perdonar a otros como Cristo perdonó a nosotros. Yo no veo al Señor Jesucristo en la cruz muriendo diciendo, yo muero por los pecados de Roberto Breaker hasta que ha pecado 491 veces. Cuando llega al 491 vez que peca, hasta allí muero en la cruz. No, Cristo murió en la cruz por todos los pecados. Amén. Entonces Cristo Jesús dijo, hay que perdonar hasta 490 veces. Esto es las reglas del reino. Pero Pablo, el mandamiento de Jesús, por medio de Pablo para nosotros en la iglesia hoy en día es siempre perdonar a otros. No hasta allí, pero siempre. Entonces miramos que algunos de los mandamientos de Pablo sí corresponden con los mandamientos ya dados de Jesús a Moisés o de Jesús a Israel bajo de su ministerio. Pero no todos. Y son pocos diferentes porque estamos hablando de diferentes dispensaciones. Diferentes dispensaciones. Ya estamos ahora bajo de la dispensación de la iglesia, lo cual es de gracia. ¿Ok? Ahora con esto dicho, mucho que decir. Con este dicho, miramos que algunos de los mandamientos de Pablo están de acuerdo con lo que dijo Jesús anteriormente. Pero no todos. ¿Por qué? Porque es otra dispensación.
Ahora tenemos nosotros muchos más mandamientos dados por Jesús a nosotros. Y tenemos muchos más que hay en la ley de Moisés. Y estos son los mandamientos que Jesús dio al apóstol Pablo, nuestro apóstol. Estos mandamientos hablan de cómo vivir, cómo actuarnos, cómo hablar, cómo debemos andar como cristianos y cómo debemos tratar con otros. Esto es algo muy interesante y muy importante. Lo que dijo el apóstol Pablo, los mandamientos de Pablo son mandamientos buenísimos. Y cuando uno no va a Pablo, él no tiene ni idea de cómo un cristiano debe vivir. Porque Dios reveló a Pablo cómo debemos vivir nosotros cristianos. Voy a poner aquí, cómo debemos vivir, según Pablo. Te voy a dar solo 3 diferentes cosas. Cómo debemos, según el apóstol Pablo, los mandamientos de Pablo enseña a la iglesia cómo debemos vivir, cómo debemos hablar y cómo debemos amar. Y tenemos en Pablo muchos mandamientos que no hemos leído en el ministerio de Jesús y que no habían escrito en la ley de Moisés. Tenemos otros mandamientos y mandamientos importantes dados al apóstol Pablo. Cómo vivir, cómo andar como cristiano. Ahora, la cosa que yo veo hoy en día es que hay muchos que dicen que son cristianos y ni son salvos. Y los que son salvos de verdad, que siguen a Pablo, muchos de ellos ni obedecen al apóstol Pablo. Y yo digo, qué vergüenza que hay muchos cristianos que dicen que entienden dispensaciones, que trazan bien la palabra de verdad, que dicen que siguen a Pablo, pero no obedecen a Pablo. Yo fui ordenado de la Iglesia Bautista Independiente. Yo soy bautista, pero más que todo me gusta decir yo soy creyente de la Biblia. Porque he conocido a algunos bautistas que ni son salvos, lastimosamente. Y he conocido otros que dicen que son bautistas, pero ni estudian la Biblia, ni siguen a Pablo y ni obedecen a Pablo. Entonces, estoy feliz de qué denominación vengo. Pero yo quiero ser más que un bautista. Yo quiero ser obediente a los mandamientos de Dios dados a Pablo. Yo quiero ser un cristiano de verdad. ¿Me entiendes? He conocido muchos bautistas, ministros, predicadores, evangelistas, misioneros, que andan diciendo que son de Dios, pero no tienen nada que hacer con Pablo. Nunca predican a Pablo. Y nunca viven como Pablo dijo que un cristiano debe vivir. Nunca hablan como Pablo dijo que deben hablar. Y nunca aman a otros cristianos como dice. Entre los bautistas, lastimosamente, hay muchos bautistas que son muy, ¿cómo es la palabra? Muy negativos, muy feos. Quieren solo atacar a otros y hablar mal de otros. No aman uno al otro, sino ridiculan, ¿cómo es la palabra? Burlan es la palabra. Quieren burlar a otros cristianos. Estos dicen que son cristianos y seguidores de Pablo, pero ni siguen a Pablo, como Pablo dijo que un cristiano debe vivir. Por esto yo quiero ser un cristiano verdadero, ¿me entiendes? Yo quiero ser lo que debe ser un cristiano, siguiendo los mandamientos dados de Jesús al apóstol Pablo. Entonces vamos a hablar de cómo vivir, cómo hablar, cómo amar. Yo te voy a dar algunos mandamientos del apóstol Pablo. Ahora, cuando estaba estudiando esto, hallé bastantes de los mandamientos de Pablo. Y lastimosamente estudio en inglés, pero aquí leyendo todos los libros de Pablo, aquí son los mandamientos que hallé del apóstol Pablo. Quizás tú puedes buscar cada uno si deseas, ¿verdad? Así está una página
Aquí está otra página. 2 páginas de mandamientos que hallé de los escribos. Otra página, 3 páginas. 3 páginas de mandamientos del apóstol Pablo para la iglesia de hoy. Y ni son todos. Estos son pocos. Olvidé algunos. Entonces, estudiando este mensaje, yo pensé, wow, ¿debo dar todos? ¿O cómo puedo yo mostrar todos los versículos de Pablo? Porque hay tantos. Y pensé, bueno, solo voy a enseñar los mandamientos de Jesús dado a Pablo en cuanto de cómo vivir, cómo hablar, cómo amar. Y yo voy a preguntar si tú eres de verdad un cristiano. Quizás eres salvo, gracias a Dios. He conocido gente salvo, pero un cristiano debe ser no solo salvo, pero también sano en su doctrina. También siguiendo los mandamientos de Pablo para que muestre un buen testimonio. ¿Me entiendes? Un cristiano verdadero no solo es uno salvo, es uno que está actuándose en la manera que Pablo dijo que debemos andar. A ver, vamos en el primero, cómo vivir, cómo andar. Primero de Tesalonicenses 2. Primero de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice, así como sabes de qué manera exhortábamos y confortábamos y protestábamos a cada uno de vosotros como un padre a sus hijos. El apóstol Pablo dijo, mire, yo amo tanto a ustedes como un padre ama a su hijo. Ahora que tengo un hijo yo, tengo 2 niñas, pero por fin tenía nosotros un hijo. Y ya tiene él casi 4 meses. Y yo digo, wow, esto es amor. Yo no conocía el amor antes, hasta que nació mi hijo. Wow. Sí tengo amor de mi padre, tengo amor de mi esposa, pero hay un amor entre un padre y su hijo, que es muy diferente. Es un gran amor. Y Pablo dijo, amo tanto a vosotros, otros cristianos, como un padre ama a su hijo. Su hijo. Y dice así en versículo 12, que anduvieses digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El apóstol Pablo dice, si tú eres salvo, tú debes andar digno de su salvación. Si tú eres de verdad salvo por fe en el Evangelio, ahora hay que vivir en una manera que muestra a otros que en verdad eres salvo. Quieres andar digno, ¿me entiendes? Primero de Tesalonicenses 4:1, yo he conocido cristianos que no viven así. Son salvos de verdad, pero viven muy mundanos. Esto no es bueno. Debemos nosotros querer obedecer a Pablo. Eso es importante. Primero de Tesalonicenses 4, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Estamos hablando de mandamientos de Pablo. Estoy dando ejemplos de mandamientos de Pablo que en verdad son mandamientos de Jesús. Y son los mandamientos para nosotros hoy en nuestra dispensación. Ok, primero de Tesalonicenses 4:1 dice, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que habéis recibido de nosotros de cómo debéis andar, cómo debemos andar, Pablo habla mucho de cómo debemos andar, y agradar a Dios. Simplemente puesto, un cristiano debe vivir una vida agradable a Dios. Debe tener en su pensamiento, ¿cómo puedo yo agradar a mi Dios hoy? Por la salvación que me ha dado. Quiero agradar a Dios. Así abundéis más y más. Más y más debemos nosotros abundar en la obra del Señor, tratando a agradar a Dios. Nosotros vamos a 1 Tesalonicenses 4:11. Y que estudiéis estar quietos y hacer vuestros propios negocios, y que obréis con vuestras propias manos de la manera que os habemos mandado. Un cristiano debe estudiar y andar bien en su propio negocio y trabajar. Como dice el apóstol Pablo en otro lugar, ¿verdad? Si uno no trabaja, no debe comer. Sí, nosotros debemos andar bien, hacer nuestro negocio, a trabajar. Mire lo que dice el versículo 12. Y que andéis honestamente para con los de afuera, y que no tengáis necesidad de nada. Honestamente. Entonces, 2 cosas que dice aquí.
nosotros debemos agradar a Dios. Agradar a Dios. Todo lo que hagamos debemos hacer por agradecimiento, es la palabra del Señor. Y nosotros debemos andar honestamente. Honestamente. ¿Eres tú honesto? Un cristiano verdadero que sigue a Pablo de verdad es un cristiano honesto. El pastor anterior mío, ¿verdad? Que ya se falleció años atrás, bueno, 2 años atrás o 1 año atrás. Este pastor dijo que él ha conocido muchos pastores que ni son honestos. Yo también conocí, yo he predicado por lo menos en 200 iglesias en mi vida. La mayoría, sí, todos eran bautistas. Y yo vi una cosa que otros misioneros y evangelistas han visto también. Y nosotros hablamos uno con otro de esto. Y muchas veces predico en una iglesia y al fin de predicar, el pastor sube ahí en el púlpito y dice, ok, don Roberto, qué bendición su predicación, gracias por esto. Ahora vamos a tomar una ofrenda, dice el pastor, y todo lo que tú das en la ofrenda va directamente al hermano Roberto Breaker. Muchas veces he escuchado esto de un pastor. Dice a su congregación, todo lo que das en la ofrenda, va a ir a don Roberto Breaker, yo. Ok, tomen la ofrenda, llévenlo por afuera. Cuando tomen la ofrenda, yo miro ahí, wow, mucho dinero, como $1,000, $1,000. Y yo digo, wow, mucho dinero. Y yo espero un rato, todos salen, viene el pastor con un cheque. Dice, don Roberto, aquí está su cheque, $200, gracias por venir y predicar a nuestra iglesia. Y yo digo, hermano, ¿qué tal? ¿Era honesto él? Tomó una gran ofrenda de su pueblo diciendo, ya vamos a dar a él. Y yo miro muchos cheques, muchos billetes, y él me dio solo $200 y un solo cheque de su iglesia. Después yo salgo así, yo pienso que él me mintió. Y mintió a su congregación, no me dio todo como dice. Salgo y ahí está una persona esperando. Don Roberto, yo puse un cheque escrito en su nombre por $300. ¿Recibiste tú, hermano Roberto? Y yo digo, no. Aquí me dio $200. Se enojó tal persona. Mire, ¿quién es un pastor que dice, vamos a dar todo y no da todo? ¿Y quién es él tomando un cheque de una persona dado a mí? Y él va a poner en el banco, ¿qué tiene que hacer? Poner mi nombre. Entonces, no sé la palabra en español, forge en inglés. Forge es poner nombre de otra persona. Y legalmente, si fue escrito a mi nombre, este cheque es mío. No. Yo he visto mucho esto en muchas iglesias. Pastores mentirosos. Dicen que van a tomar una ofrenda y dar todo al que predica. Y no da. Son mentirosos. Esto me ha pasado bastantes veces. He escuchado una predicación de un pastor que era un indio de los Estados Unidos, un indígena. Y él andaba predicando en muchas iglesias y él llegó a una iglesia y el pastor dijo, mire, vamos a tomar ofrenda y todo lo que tomamos vamos a dar a este predicador indio. Y él estaba pasando una prueba y su carro, algo pasó y él tenía una deuda de $2,000 para arreglar su carro, algo así. Y él estaba mirando la ofrenda, era grande la ofrenda, como casi $5,000. Él pensaba por tanto lo que estaba. Y el pastor tomó la ofrenda, después le dio un cheque de $200 y dijo, hermano, gracias por venir y predicar. Y él quedó con $200 y un carro que no funciona y ni tenía suficiente para pagarlo. Estaba diciendo así, ¿y por qué mintió él? Me dio todo esto es mío. Bueno, el año siguiente el pastor pidió a aquel indio regresar. Regresó el indio, pero esta vez llevó un equipaje grande. Y lo tenía allí donde estaba sentado. El pastor dijo, venga a predicar. Y él predicó un mensaje bien duro.
Y al fin muchos estaban llorando. Y el pastor dijo, este hermano ha tocado nuestro corazón. Todo lo que tomamos en la ofrenda va directamente a este hermano. Y vamos a dar todo a él. Bueno, el año pasado mintió. Entonces estaba ahí sentado con su equipaje. Tomaron la ofrenda y cuando estaban llegando hacia el frente, él agarró su equipaje y lo abrió y dice, gracias hermano, gracias. No, échalo, pues. Gracias. No, ya dijiste tú que todo es para mí, ¿verdad? ¿Escuchaste? Testigos, ¿verdad? Échalo. Gracias hermano. Y lo tomó. Ya no tenía oportunidad el pastor mentir. Él agarró lo que era de él. Pero yo he visto muchos pastores. Dicen que son de Dios. Dicen que son dispensacionalistas. Dicen que siguen a Pablo. Y son mentirosos. No son honestos. Es muy triste. 1 Tesalonicenses 5, 13. Mire, nosotros debemos tomar atención de las cosas que dice Pablo y seguirlo para tener buen testimonio. 1 Tesalonicenses 5, 13. Y que lo tengáis en la mayor estima, en amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros mismos. Mire lo que dice. Si somos cristianos de verdad, nosotros debemos tener paz con otros cristianos. Y tener otros cristianos en mayor estima. Eso es decir, pensar que ellos más arriba de nosotros, estimarlos. Aún más que dice, os exhortamos pues, hermanos, que amonestáis a los que anden desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire, yo he conocido gente que dicen que son cristianos verdaderos, nada de paciencia tienen. No quieren andar bien con otros, no quieren paz. No, son muy feos y maltratan a otros cristianos. No siguen a Pablo, no siguen a los mandamientos de Dios. Andan mal y hacen mal a otros. Pero 15 dice, mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Porque no obedecen los mandamientos de Pablo. Mire a Romanos capítulo 12. Yo comencé a predicar de 18 años. Yo tengo ahora 43 años. ¿Cuánto tiempo es? 24, 25, algo así, años de predicación. Mientras que estuve en el ministerio predicando, yo he visto muchos que dicen que son cristianos, aunque que dicen que son pastores, evangelistas, misioneros. Y no son como Pablo dijo que debemos ser. Me han atacado, me han dicho malas cosas, mintieron contra mí, me atacaron, me burlaban, cosas así. No mostraron amor. Pero mire cómo dice que debemos estar según el apóstol Pablo. Romanos 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, allegándoos a lo bueno. Y dice, amándoos los unos a los otros con amor hermenable, y la honra prefiriéndoos los unos a los otros. Y los que haceres no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12. Gozándonos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Así habla el apóstol Pablo de cómo debemos nosotros actuarnos, andarnos como cristianos. 21. No seas vencido de lo malo, antes vence con bien el mal. Es muy triste que tengo que contarle que he conocido a cristianos que no son así. Son muy celosos. Solo quieren debatir. Son de corazón amarga y atacan a otros. No siguen a lo que Pablo dijo en sus mandamientos. Colosenses 3:8. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, sucias palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos.
12. Os vestíos pues como los escogidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia. ¿Dónde está la misericordia? Dice, de misericordia. Y de benignidad, de humildad de mente, de mansedumbre, de longanimidad. Bueno, muchos cristianos que yo he conocido no tienen. Tú puedes ir a internet, tú puedes buscar en YouTube. Y yo pienso que la última vez que conté, hay por lo menos 10 videos en contra de Roberto Breaker. Supuestamente son cristianos, ellos, que hacen sus videos en YouTube. Y aman a Roberto Breaker, un hereje, un mentiroso, un necio, un malo, y cosas así. ¿Quiénes son? Ellos dicen que son cristianos verdaderos, seguidores de Pablo, que enseñan dispensaciones. Y ni obedecen a Pablo. Porque no están andando ni viviendo la vida que agrada a Dios. Ni son honestos. Solo mienten de mí. Y hablan a mí malas cosas. No siguen a la Biblia. Entonces, ellos también no predican bien. Porque ellos están en contra de cómo un cristiano debe predicar. Y dicen que ellos son predicadores. Y no predican nada, solo hablan en contra de otros cristianos. ¿Esto es lo que debemos hacer? Claro que no. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Muchos cristianos ni obedecen a Pablo. Por no obedecer a esto, no están obedeciendo a Jesús. Jesús quiere que los cristianos están unidos y no tienen división. Y que tienen la misma mente y todos están de acuerdo en lo que la Biblia dice. Pero yo he conocido gente que dice que son cristianos, que no quieren unirse contigo. Solo quieren buscar en ti algo que no quieren, para que ellos puedan decir mal contra ti. Es decir, este hombre, él hizo tal cosa y él hizo... Están mirando a ellos. ¿Y qué puedo hablar de él? Es una persona con corazón feo. No es uno humilde, que ama a Dios tanto, que quiere seguir a los mandamientos de Pablo. Vamos a Efesios 4:29. ¿Cómo debemos hablar nosotros de otros cristianos? ¿Debemos nosotros usar malas palabras? Pues claro que no. Yo fui a un instituto bíblico aquí en Pensacola. El otro día alguien me dijo que en este instituto bíblico hablan mal de mí y mi ministerio. Sin causa, por ninguna razón, mientan de mí. Y uno que habla de uno que va allí como un estudiante, dice que estaba escuchando en la clase donde predica en el instituto bíblico, y uno de los profesores habló, dice: este Roberto Breaker es un bozo. Bozo en inglés es un payaso. ¿Sabes qué es un payaso con nariz rojo? Me llaman un payaso en el instituto bíblico donde yo fui. Este es el instituto bíblico que dijo, que me enseñó seguir a Pablo y hacer lo que Dios dice para agradar a Dios. Y ni escuchan a Pablo. Y me llaman malas cosas. Bueno, es una cosa de ellos. Yo no voy a decir nada de ellos. Yo quiero seguir a Pablo. Por esto Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para edificación, para que da gracia a los oyentes. Entonces, ¿qué piensas? ¿Debemos nosotros como cristianos andar diciendo: tal fulano es tonto, y el predicador ahí es un paisano, y él es hereje? ¿Así andamos cristianos? No, nunca debemos hablar mal de otros cristianos. Versículo 31. ¿Por qué hablan así muchos? De amargura. Toda amargura y enojo e ira y clamor y maldicencia sea quitada de entre vosotros con toda malicia. Muy fácil este mandamiento.
No debes hablar mal de otros. No debes guardar amargura en su corazón. No debe enojarse y maldecir contra otros cristianos. En ninguna manera, jamás, nunca. Pero hay muchos cristianos que lo hacen. Desobedientes son a los mandamientos de Pablo. Y por esto son desobedientes a los mandamientos de Dios. Yo no quiero decir nada mal contra otro cristiano. Sea la verdad o sea no. Ni quiero hablar de ellos. Lo que ellos hacen a mí no importa. Esta es su vida. Yo solo quiero predicar la palabra. Y pedir que Dios toque al corazón del que no anda bien para que él pueda andar bien. ¿Cómo debemos nosotros hablar y actuar? Efesios 4:32. Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Mire, yo perdono a los que dicen cosas muy malas de mí. Yo perdono a los que me maldicen. A mí no importa lo que ellos dicen. Muchos han dicho muchas cosas de mí que ni son de la verdad. Hay en internet un hermano que antes era un amigo muy fiel mío, un misionero. Andábamos juntos nosotros siempre como amigos. Algún día él no quería ser mi amigo, era un cristiano. Se fue como misionero al otro país y ya hasta hoy en internet son sus mentiras en contra de mí. Ni son de la verdad. Pero él anda en todos lados diciendo, este Roberto Breaker es un estúpido, no sabe nada, él es un mentiroso, nunca debes apoyar a Roberto Breaker porque él es el más peor cristiano que ha existido en el mundo. ¿Qué es este? Es un hombre que no obedece a Pablo. Porque Pablo dijo que ni debemos decir nada sobre otros. Mejor callarnos que andar mal diciendo malas cosas. Y yo no voy a hacerlo. Yo nunca voy a mencionar los nombres de otros y decir tal persona es tal. No. Yo no quiero andar mal. Yo quiero obedecer a Pablo. Tito 3:2. Mire lo que dice. El libro de Tito. Y en Tito 3:2 el apóstol Pablo dice, Tito 3:2, que no digan mal de nadie, que no sean pendencieros, mas modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Oiga, es muy difícil mostrar toda mansedumbre, pero esto es algo que Dios ha mandado, entonces yo quiero hacer. En internet hay gente que hacen videos en contra de Roberto Breaker. Algunos por correo electrónico me envían cada vez que ellos hacen otro video en contra de mí. Y yo digo, ya, borrar. A mí no importa lo que ellos dicen. Pero había uno que hizo un video contra Roberto Breaker. Este hombre dice que es un cristiano. Él es seguidor de el pastor mío que era antes. Él dice que cree en dispensaciones. Y él dice que cree en Pablo y sigue a Pablo. Hizo tal persona 2 o 3 videos en contra de Roberto Breaker en que dijo él que yo ni fui salvo. Que dijo él que yo tenía un demonio. Que dijo él que era mentiroso y muchas cosas. Habló en contra de mí. ¿Sabes qué pienso yo de esto? Nada. Oro por él y perdono a él. A mí no importa lo que él dice. Y no me duele porque yo sé que no es la verdad. Pero lo que me duele es que me llaman cristianos hace poco convertidos, hace poco salvos. Me llaman por teléfono llorando. Don Roberto, tal persona estaba mintiendo contra ti. ¿Por qué está mal él? ¿Por qué de su corazón muy feo dice tales cosas? Sabiendo que no es la verdad. Don Roberto. Y me duele cuando ellos duelen. Ni sabe tal persona que lo que él está diciendo hace daño a otros cristianos. Yo soy maduro. A mí no duele. En inglés tenemos dicho, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Me pueden dañar
lanzas o piedras, pero las palabras no me pueden dañar. Pero sí dañan a los cristianos no maduros. ¿Por qué habla así tal fulano? Diciendo que es un cristiano, un siervo de Dios, un enseñador de la Biblia. Jacta, yo sigo a Pablo. Y ni obedece al apóstol Pablo, echando sus malas palabras. Yo no entiendo. Yo he decidido jamás, nunca seguir a ellos. Yo he decidido nunca hablar mal de otro. Aunque que si es la verdad, ni voy a decir nada. Es entre ellos en Dios. Yo quiero ser benigno. Yo quiero andar con mansedumbre, humilde, amando a otros, estimando a unos mejor que yo. 1 Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, mire, si tú quieres ser un hombre de Dios, esto es lo que tú debes seguir. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Andar mal, decir malas cosas. Tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Un cristiano verdadero tiene esto. No es alguien que va en contra de lo que Pablo dijo. Segundo de Timoteo 2. Me dicen, don Roberto, ¿por qué está en contra de ti tal fulano? Él es un buen predicador, pero ¿por qué anda echando malas palabras en contra de ti? Yo digo, no sé, es entre él y Dios y no sé. Pero una cosa sé, muchos miran a lo que él está diciendo y están diciendo, mire, él tiene problema. Lo que dice don Roberto es la verdad. Él predica la palabra. Esta persona solo echa malas palabras. Yo no quiero escuchar a uno diciendo mal. Yo quiero aprender más de la palabra. Muchos me han dicho, don Roberto, yo antes miraba a tal persona, predicador en internet, y él empezó a decir malas cosas en contra de ti. Y yo no sabía quién era tú. Entonces yo empecé a estudiar sus videos y ¿sabes qué encontré? Que tú predicas lo que la Biblia dice. Y él predica su opinión. Y habla en contra de otros. Y esto es en contra de Pablo. Por esto ahora miro a tus videos porque tú predicas. Porque él no. Él solo quiere maldecir y nada más. Bueno, gracias a Dios. Yo no quiero andar como ellos, ¿verdad? Yo me gradué del segundo grado muchos años atrás. Yo no quiero andar como los niños. Ah, tú eres tonto. No, tú eres estúpido. No, esto no es. No, ya estoy maduro. Ya no necesito hablar así. Solo predicar la palabra de Dios. Según el Timoteo 2:24. Y el siervo del Señor, ¿ok? Si uno quiere ser un predicador, un maestro de la Biblia, un misionero, un pastor, un evangelista, quiere servir al Señor. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso. Pero he conocido bastantes pastores, misioneros, evangelistas bien contenciosos. No debe ser contencioso, sino benigno para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué significa sufrido? Sufrir antes de hablar. Mire, si uno anda muy mal, bueno, yo voy a tener paciencia. Si tengo la oportunidad de decir, hermano, ¿sabes que la Biblia dice tal cosa? Lo voy a hacer. Pero yo no voy como un Pedro ladrar. ¿Verdad? Al cualquier cosa. No tengo Pedro aquí, pero tenemos vecinos que tenemos Pedros y viven muy cerca. Entonces, si uno viene a nuestra casa, escuchamos los Pedros. Y ellos están andando alrededor, buscando a algo para ladrar. Muchos cristianos son así. Andan así. Y quieren hablar así en contra de ti. Esto no debe ser. No debe ser. ¿Cómo debemos andar? Versículo 25. Y con mansedumbre instruya a los que se oponen, por si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Y se zafan del lazo del diablo en que están cautivos de él a su voluntad. Muchos cristianos han caído. Quieren solo ellos maldecir contra otros porque son contenciosos, porque son de amargura o celo o algo. Ellos no quieren obedecer a Pablo, solo quieren hablar mal de otros. Y Satanás los tiene.
y ellos ni saben. Por esto yo voy a obedecer a Pablo y tener paciencia, longanimidad, benignidad. Yo quiero andar como un cristiano debe andar. Ahora vamos a terminar Romanos 13:8. Entonces Pablo está hablando y Pablo dijo, mire, los mandamientos que Dios me dio son los mandamientos de cómo vivir, de cómo hablar y cómo amar. Y yo he conocido muchos cristianos que ni aman a otros cristianos, en ninguna manera. Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino que os améis unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. ¿Qué debemos hacer? Amar uno al otro. Yo he conocido cristianos que odian uno al otro, no aman uno al otro. ¿Cuáles son? De verdad, son cristianos desobedientes, carnales, y no están siguiendo a los mandamientos de Dios dado a nosotros la iglesia por medio de Pablo. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad por ocasión a la carne, sino que os serváis por amor, ¿quién? Los unos a los otros. Amamos los unos a los otros y sirvamos a los unos a los otros. Muchos cristianos hoy no, odian los unos a los otros, maldicen, burlan los unos a los otros. ¿Por qué? Esto no debe ser. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros, ¿en qué? En amor. ¿Amas tú a otros cristianos? Es difícil a veces, pero el mandamiento es que debemos. Pero muchos no quieren. 1 Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros y para con todos, así como también nosotros para con vosotros. De veras, debemos nosotros amar los unos a los otros y abundar en amor. Miren lo que dice, no solamente abundar en amor, no solamente amar, dice crecer. Un cristiano debe crecer todos los días amando más a otros cristianos. Pero lo que miramos hoy en día es gente que andan alrededor, dicen soy cristiano, pero odio a él, y odio a él, y odio a él, y odio a él. Y hablan de otros cristianos. Y no crecen y abundan en amor. Crecen y abundan en odio en contra de lo que la Biblia dice. Para mí es muy triste. 1 Tesalonicenses 4:9 dice, empero acerca del amor hermanable, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos sois enseñados por Dios a amaros los unos a los otros. Pablo dijo, mire, mi iglesia que yo comencé, yo enseñé bien a ellos el mandamiento. Y él dijo, ni debo yo escribir que tú debes amar uno al otro, porque ya andas en amor el uno para con el otro. Bueno, en su iglesia es así. Si tú eres un cristiano, debes decir de verdad que amas a otros cristianos. O quizás eres tú uno de estos que está siempre maldiciendo, que siempre está andando mal contra otros cristianos. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor hermanable. Para mí es muy triste ver gente que dicen que son cristianos, que no siguen a los mandamientos de Pablo. Porque Pablo enseña cómo debemos nosotros tratar con otros, amar uno con otro, cómo unirnos en doctrina sana, no dividirnos en cosas sonzas, ¿verdad? Efesios 4:17 hasta 24, casi estoy terminado, ¿verdad? Efesios 4:17. Pues esto digo y requiero en el Señor, que no andáis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la ceguedad de su corazón, los cuales, habiendo perdido todo sentido de la conciencia, se han entregado a la lascivia para cometer toda inmundicia con ansia. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido en él enseñados como la verdad es en Jesús.
a despojaros del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a las concupiscencias engañosas. El problema es que hay gente que sí, de verdad son salvos, pero todavía viven en la carne como vivían antes de ser salvos. La Biblia dice que no. La Biblia dice, escuches a Pablo y andas en el nuevo hombre, no en el antiguo hombre. Y por esto leímos en versículo 23, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Y vestiros 24 el hombre viejo, que es creado conforme a Dios en ¿qué? En justicia y en santidad de verdad. Ser honesto, andar hablando la verdad, nunca hablan mal contra otros, siempre en justicia debe vivir su vida. Vamos a terminar con esto. Espero que fue una bendición. Yo sé que fui un poco largo, pero tenía que hacerlo. No prediqué mucho la semana pasada porque estuve enfermo, entonces ya esta semana predico más. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Dio el apóstol Pablo todos los mandamientos de Dios. Y muchos están en 1 y 2 de Timoteo. Habla de doctrina sana de la iglesia. En 1 de Timoteo 4:15 dice a Timoteo estas palabras: medita estas cosas, ocúpate completamente en ellas, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, un predicador, y dice, mire, hay que meditar en las cosas que te dije. ¿Cuáles son las cosas? Los mandamientos de Dios. Dice, ocúpate completamente en ellas. Está diciendo, mire, oiga, lea Romanos hasta Filemón. Y todo mandamiento que leas que yo te he dado, que son de Jesús, darte completamente a ellos. Cada vez que Pablo dijo, no mientas, andar honestamente, no hablar mal contra otros, no tener amargura en su corazón, vives una vida de humanidad, de amor amable, de tener benignidad, todo completamente, tratar de vivir así para agradar a Dios. Lastimosamente, he conocido muchos cristianos. Viven una vida muy carnal, atacan a otros, no tienen nada de amor, no son simpáticos, sino muy antipáticos contra otros. Y cuando yo veo a esto, yo digo, qué rebeldes son. Muchos de ellos se jactan, yo guardo los 10 mandamientos. ¿A qué? ¿A qué importa si tú guardas a los 10 mandamientos? Esto no puede salvar. Fueron dados a judíos en el Antiguo Testamento. Muchos jactan, yo sigo a Jesús y sus mandamientos. Ok, qué bien. Pero ¿qué importa? No somos salvos por los mandamientos de Jesús. Dicen, jactan, soy seguidor de Jesús, pero ni escuchan a los mandamientos de Jesús dado a Pablo. Y a ellos no importa que vivan como Pablo dijo que debemos vivir. ¿Eres tú uno de ellos? Si no, pues, ¿qué vas a hacer? Yo quiero ser un cristiano verdadero. Sé que soy salvo. Ahora que soy salvo, sigo a Pablo y sus mandamientos y yo veo, wow, como un cristiano verdadero tengo que tener madurez. Y yo tengo que andar bien, hablar bien, y aunque que a veces es difícil, amar bien a otros cristianos. Y esto es cómo agradar a Dios en esta dispensación. Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo.